Entendiendo mejor el alosterismo. Objetivo: estudiar la modulación de la fosfofructoquinasa 1 hepática mediante el análisis de la cinética de esta enzima, es decir, observando cómo se modifica la actividad de la enzima en función de la concentración de sus sustratos en presencia de los diferentes moduladores alostéricos. En primer lugar, realizaremos una breve introducción. La fosfofructoquinasa 1 presenta una compleja modulación, entre las cuales podemos mencionar la molécula de ATP, no solo es sustrato de la enzima, sino que, por ser el producto final de la vía glucolítica, también es un modulador alostérico negativo. Esto quiere decir que la ATP puede unirse al sitio activo de la enzima como un sustrato y también puede unirse al sitio alostérico, en el cual inhibe la enzima. Por otro lado, el ADP y el AMP también pueden actuar alostéricamente sobre la enzima y liberan la acción del ATP, por lo tanto son moduladores alostéricos positivos. El citrato es un intermediario clave de la oxidación aeróbica del piruvato de ácidos grasos y de aminoácidos, y actúa como un modulador alostérico negativo de la fosfofructoquinasa 1, y a su vez incrementa el efecto inhibitorio del ATP. Otro modulador específico de la isoforma hepática, en este caso, es la fructosa 2,6-bifosfato. Los niveles de este efector son controlados en los hepatocitos hormonalmente por insulina y glucagón. Este modulador, al unirse a la enzima, provoca un cambio conformacional que aumenta la afinidad de la enzima por su sustrato, fructosa 6-fosfato, y reduce a su vez la afinidad por inhibidores alostéricos, como el ATP y el citrato. La fosfofructoquinasa 1 tiene escasa actividad y en ausencia de este modulador. La modulación alostérica de la fosfofructoquinasa 1 la vamos a analizar observando el comportamiento cinético, es decir, vamos a observar cómo varía la actividad de esta enzima en presencia de sustrato, productos y moduladores. El ejercicio 1 plantea cómo varía la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de la concentración de fructosa 6-fosfato en presencia de 2,5 milimolar de ATP y 0,1 micromolar de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Qué conclusiones puede sacar en relación a la forma de la curva? Las conclusiones que podemos sacar en cuanto a la forma de la curva es que presenta una tendencia sigmoidea, en donde observamos que a medida que aumenta la concentración de fructosa 6-fosfato correspondiente al sustrato, aumenta la actividad de la enzima, fosfofructoquinasa 1. Este comportamiento sigmoideo se debe a que el sustrato tiene un efecto de cooperatividad positiva sobre la enzima. La cooperatividad se da por la unión de un compuesto en un sitio de la enzima, el cual modifica posteriormente la afinidad de otro sitio. En este caso, como la unión del sustrato fructosa 6-fosfato modifica su propia afinidad, siendo este en aumento, será un efecto homotrópico positivo. El ejercicio 2 plantea cómo varía la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de la concentración de ATP en presencia de 0,1 milimolar de fructosa 6-fosfato y 0,1 micromolar de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Qué conclusiones puede sacar acerca del efecto de las diferentes concentraciones de ATP sobre la actividad de la fosfofructoquinasa 1? A partir de este gráfico es posible concluir que a concentraciones bajas de ATP aumenta la actividad de la enzima, debido a que dicha molécula es un sustrato de la fosfofructoquinasa 1. Sin embargo, al aumentar la concentración de ATP se observa una disminución de la actividad enzimática, lo cual es consecuencia del efecto inhibitorio que ejerce el ATP sobre sitios alostéricos de la enzima, comportándose así como un modulador alostérico negativo. Esto quiere decir que el ATP tiene capacidad de unirse al sitio activo de la enzima como un sustrato, como así también a un sitio alostérico donde puede inhibir la enzima. El ejercicio 3 nos dice cómo varía la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de la concentración de fructosa 6-fosfato en presencia de 2,5 milimolar de ATP y 3 concentraciones diferentes de fructosa 2,6-bifosfato. Compare las tres curvas obtenidas, qué conclusiones puede sacar respecto de las K05 y cuál es el efecto observado a medida que aumenta la concentración de fructosa 2,6-bifosfato. Bueno, en esta actividad es importante destacar que la K05 se define como la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima de la reacción, brindando información acerca de la interacción sustrato-enzima, es decir, de la afinidad. Por este motivo,
variará en presencia de inhibidores o activadores. Observando las curvas, se deduce que en la condición 1, en ausencia de fructosa 2,6-bifosfato, correspondiente a la curva azul, se evidencia una K0,5 de 5 milimolar. En la condición 2, correspondiente a la curva roja, a 0,05 micromolar de fructosa 2,6-bifosfato, la K0,5 disminuye un valor de 1,65 milimolar aproximadamente. Esta curva presenta una tendencia sigmoidea. Por último, en la curva gris correspondiente a la condición 3, a 0,5 micromolar de fructosa 2,6-bifosfato presenta un valor de K0,5 aproximadamente de 0,15 milimolar. Esta curva presenta una tendencia hiperbólica. Por lo tanto, a medida que aumenta la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, disminuye la constante aparente K0,5. Esto significa que se requiere menor concentración de sustrato de fructosa 6-fosfato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Por lo tanto, la fructosa 2,6-bifosfato actúa como un modulador alostérico positivo de la enzima, es decir, que estamos frente a un efecto heterotrópico positivo. Este modulador, al unirse a la enzima, provoca un cambio conformacional que aumenta la afinidad de la enzima por su sustrato y reduce a su vez la afinidad por inhibidores alostéricos como el ATP y el citrato. La fosfofructoquinasa 1 tiene escasa actividad en ausencia de este modulador. Ejercicio 4. ¿Cómo varía la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de la concentración de fructosa 6-fosfato en presencia de 0,05 micromolar de fructosa 2,6-bifosfato y a tres concentraciones diferentes de ATP, 0,5, 2 y 3,5 milimolar? ¿Cómo varía el parámetro K0,5 para las diferentes curvas obtenidas? ¿Y cuál es el efecto observado a medida que aumenta la concentración de ATP? Observando las curvas podemos deducir, en primer lugar, que la curva azul correspondiente a la condición 1 a una concentración de 0,5 milimolar de ATP posee un valor de K0,5 cercano a 0,3 milimolar. Esta curva corresponde a una hipérbola. La curva roja correspondiente a la condición 2 a una concentración 2 milimolar de ATP tiene un K0,5 de aproximadamente 1,25 milimolar. Esta curva corresponde a una curva sigmoidea. Por otro lado, la curva negra, perteneciente a la condición 3, cuya concentración de ATP fue 3,5 milimolar, posee un valor de K0,5 cercano a 2 milimolar. Esta curva corresponde a una curva sigmoidea. Se observa que a baja concentración de ATP, la fosfofructoquinasa 1 muestra un valor pequeño de K0,5, observándose que la enzima tiene mayor actividad a bajas concentraciones de fructosa 6-fosfato comparado con las demás condiciones a igual concentración de sustrato. Pero al incrementarse la concentración de ATP, curvas roja y negra, se evidencia un aumento en la K0,5 y en consecuencia un incremento en la sigmoidicidad de esas curvas, observando que la enzima es más sensible a cambios en la concentración del sustrato. Por lo tanto, el aumento de la concentración de ATP ejerce sobre la fosfofructoquinasa 1 un efecto heterotrópico negativo. Esto se debe a que a partir de cierta concentración, la molécula de ATP puede unirse a su sitio alostérico de la enzima y actuar como un modulador negativo, lo que a bajas concentraciones no sucede, ya que el ATP en ese estadio actúa como un sustrato. Nos plantea cómo varía la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de la concentración de fructosa 2,6-bifosfato en presencia de 1 milimolar de fructosa 6-fosfato y 2,5 milimolar de ATP. ¿Qué conclusiones puede sacar acerca del efecto de las diferentes concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato sobre la actividad de la fosfofructoquinasa 1? ¿Cuál es el efecto observado? Y si tiene sentido la concentración de fructosa 6-fosfato utilizada. Bueno, en primer lugar, observando el gráfico, se puede ver que se obtiene una curva sigmoidea, lo que se corresponde con la cinética de una enzima alostérica. A su vez, se observa que al aumentar la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, se incrementa la actividad de la enzima en presencia de 1 milimolar de fructosa 6-fosfato y 2,5 milimolar de ATP hasta hacerse asintótica, dando lugar a un plato que se corresponde con la velocidad máxima de la enzima. Lo que indica que la fructosa 2,6-bifosfato es un modulador alostérico heterotrópico positivo de dicha enzima, aumentando la afinidad de la fosfofructoquinasa 1 por su sustrato. A su vez,
se puede observar que la concentración de fructosa 6-fosfato supera el rango de valor fisiológico, el cual está comprendido entre 0,01 y 0,1 milimolar, mientras que las concentraciones de ATP y fructosa 2,6-bifosfato se mantienen en valores fisiológicos. El valor de 1 milimolar para fructosa 6-fosfato es la condición que se eligió para observar mejor el efecto que tiene el modulador de la fructosa 2,6-bifosfato sobre la enzima, es decir, para poder entender mejor la cinética enzimática. La segunda parte nos pedía que proponga y simule con otra concentración de fructosa 6-fosfato y cuál es el criterio que se utilizó para seleccionar esa concentración. Bueno, se seleccionó una concentración de fructosa 6-fosfato dentro del rango fisiológico, particularmente se utilizó 0,10 milimolar, como se puede ver en la condición 2 del gráfico. Se utilizó esta concentración debido a que siempre las concentraciones ideales de sustrato para evaluar el efecto de moduladores es alrededor de la K05, ya que ahí es donde se evidencian mejor los cambios de actividad. Ejercicio 6. En el capítulo 15 del libro de Leininger, entre otras tantas cosas, se describe la modulación de la fosfofructoquinasa 1. Las figuras que le mostramos a continuación muestran gráficos que aparecen en este capítulo del libro. La finalidad de este ejercicio es utilizar simulaciones para evaluar si se reproduce el comportamiento de la fosfofructoquinasa 1 mostrado en el libro. A. Realizar las simulaciones considerando los valores de concentración fisiológica de ATP y 0,1 micromolar de fructosa 2,6-bifosfato. Una vez realizadas las simulaciones, ¿es posible reproducir los gráficos de la figura? Al resolver el ejercicio 6, se pudo reproducir el gráfico mediante la simulación. Observamos que la curva azul, condición 1, se aproximaría a la curva negra propuesta en el libro hacia bajas concentraciones de ATP. Pero, en cuanto a concentraciones elevadas de ATP, existe una leve variación de la curva roja del libro con respecto a la naranja ante nuestra simulación. Lo que se observa es que la curva obtenida del libro adquiere una forma más sigmoidea que la curva obtenida por la simulación y que su pendiente es mucho menor, pudiendo deberse estas diferencias al uso de diferentes concentraciones del modelo de estudio, simplificación del simulador y la escala empleada. B. Realizar las simulaciones considerando 1,5 milimolar de ATP en presencia y ausencia de 0,1 micromolar de fructosa 2,6-bifosfato. Una vez realizadas las simulaciones, ¿es posible reproducir los gráficos de la figura? Mediante la simulación realizada en Excel, es posible obtener dos curvas sigmoides. La curva azul corresponde a la condición en la que se evalúa ausencia de fructosa 2,6-bifosfato y la curva roja a la condición en que se evalúa presencia de fructosa 2,6-bifosfato a una concentración de 0,1 micromolar. Se observa que la K05 es menor para la curva roja que para la curva azul. También se evidencia en el gráfico de la simulación que la K05 de la curva roja de 1,60 milimolar es mayor en comparación a la K05 de 0,08 milimolar de la curva roja del libro correspondiente a la misma condición. Esto se debe a que la concentración de fructosa 2,6-bifosfato utilizada en el gráfico del libro es de 0,13 micromolar. En cambio, en el gráfico realizado por la simulación, la concentración que se utilizó de fructosa 2,6-bifosfato fue menor, de 0,1 micromolar. Por lo tanto, comparando ambos gráficos, se concluye que al utilizar una concentración de modulador mayor, se aumenta aún más la afinidad aparente de la enzima por la fructosa 6-fosfato. De esta manera, al comparar ambos gráficos, se puede concluir que es posible reproducir el gráfico de dicha figura.